Los presidentes de Ecuador, Guillermo Lasso, y de Colombia, Gustavo Petro, conocieron un plan binacional para el combate del crimen internacional en la frontera norte. El comandante de la Armada anuncia pruebas de polígrafo y una nueva unidad de inteligencia naval para detectar vínculos de uniformados con bandas narcocriminales. 93% de los ecuatorianos considera que la corrupción es un grave problema para el país, según una encuesta de la organización Transparencia Internacional y la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. La minería ilegal se extiende por el país. Según el gobierno, al menos 20 provincias están afectadas. La Asamblea no acatará la disposición de la jueza que le dio un plazo de 72 horas para que posesione a los consejeros de participación suplentes. Gira histórica del Papa Francisco a África. El Santo Padre llegó a República del Congo y denunció el colonialismo económico que esclaviza a ese continente. Saludos amigos, buenas noches y bienvenidos. Los presidentes de Ecuador y Colombia se reunieron en el 11º Gabinete Binacional entre las dos naciones. Entre los temas que se trataron están los de seguridad, conectividad y comercio. Patricio Díaz se trasladó a Tulcán, donde se realizó esta cita. Los presidentes Guillermo Lasso de Ecuador y Gustavo Petro de Colombia arribaron así al 11º Gabinete Binacional entre las dos naciones. Previamente tuvieron una larga reunión privada en la que analizaron varios de los ejes de la cita. Luego los complementaron con el resto de sus ministros en el Coliseo de la Universidad Politécnica del Carchi. El mandatario colombiano agradeció a Ecuador por el respaldo ante los derrumbes en la Panamericana que han bloqueado varias de las ciudades fronterizas. Del lado ecuatoriano, el presidente Lasso resaltó el trabajo de los ministros de Defensa que presentaron un plan de seguridad de la frontera, el cual busca el desarrollo de acciones en conjunto contra el narcotráfico y el crimen organizado. Nuestras Fuerzas Armadas y nuestra Policía Nacional van a actuar en el ámbito de un plan estratégico que va a permitir fortalecer de manera efectiva la coordinación bilateral en la lucha contra estos flagelos, siempre ceñida al ordenamiento jurídico y soberanía de cada país. Y esto se extendería a la custodia marítima también, que tiene que ver con una política mucho más agresiva de incautación de drogas. Ministros y comandantes confirmaron la importancia del plan de seguridad definido entre los dos países. Todo se basa en la inteligencia militar, que se va a compartir de manera articulada, de manera ágil, que permita proporcionar golpes contra estas estructuras delincuenciales. Si bien los jefes de Estado mostraron especial interés por el campo de la seguridad y los acuerdos en términos de coordinación en ese sentido, también anunciaron su afán por fortalecer el tema ambiental. Porque tenemos la región con el mayor potencial de energías limpias del mundo. Y Colombia y Ecuador podemos ser un eje fundamental en esa nueva realidad del planeta, de la geopolítica. Hemos decidido implementar un Consejo Binacional contra Delitos Ambientales que se reunirá cada 6 meses. Lucharemos juntos contra este flagelo. Confirmaron que se han cumplido las metas del anterior gabinete binacional y firmaron los nuevos acuerdos y metas de la agenda entre Ecuador y Colombia. Luego fue la foto oficial. Presidentes y ministros se mostraron satisfechos por lo conseguido y la buena relación establecida entre los dos gobiernos. Y en otro asunto, personal naval de áreas estratégicas será sometido a pruebas de confianza, entre ellas la del polígrafo. Así lo confirmó el comandante general de la Armada, John Merlo, quien reveló además que ejecutan un plan para reforzar sus unidades de asuntos internos. Esto pues se da tras los últimos casos de uniformados vinculados con organizaciones narcocriminales, como nos informa William Yo.
Reconocen que los tentáculos del narcotráfico siguen rondando y por eso quieren cortarlos de raíz. Desde la Comandancia General de la Armada la orden es clara: evitar más infiltrados entre sus filas. Y para eso tienen un plan, según el almirante John Merlo. La activación de las pruebas de confianza y todo lo que tiene que ver con trabajo de operaciones navales, es decir, de las personas que están embarcadas en buques de la Armada, en guardacostas, y del personal de Infantería de Marina que trabaja en la frontera norte y en actividades archipelágicas en sus áreas de responsabilidad. Este personal va a tener que pasar las pruebas de confianza. Estas pruebas también se aplicarán a quienes aspiran a ingresar a la Armada como oficiales o tropa, y así detectar si son enviados por las organizaciones narcocriminales. Las pruebas de confianza son el polígrafo, sintetizadores de voz, que se las hace con la finalidad de ver primero su situación económica, su situación social, y a esto sumarse su forma de vida. Durante el 2022, 12 marinos fueron separados de la institución por su vinculación con diversos delitos relacionados al narcotráfico. Pero aún hay varias investigaciones en curso en las que uniformados están bajo la lupa. Según Merlo, eso requiere nuevas acciones internas. Que se fortalezcan los servicios, primero, de contrainteligencia, es decir, para actuar casa adentro y evitar que se den estos problemas. Y la segunda, generar una especie de un órgano de asuntos internos que vendría a ser un departamento de inteligencia encargado del seguimiento y control de personas que se encuentran en situaciones sospechosas. Y añadió que en unos 3 meses estarían listas estas medidas para depurar la institución. La Asamblea no acatará la decisión de una jueza de El Oro, quien dispuso que en 72 horas se posesione a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. El presidente del Legislativo y jefes de bloque definieron su postura. Francisco Garcés nos cuenta más. La Asamblea no acatará la decisión de la jueza Karina Isurieta, quien le dio 72 horas para integrar el Consejo de Participación Ciudadana mediante la posesión de los alternos en reemplazo de los titulares que fueron destituidos por la Corte Constitucional. No acataremos tal medida cautelar, ya que carece de eficacia jurídica por ser contraria a la Constitución y a la sentencia de la Corte Constitucional, dice un comunicado de la mayoría legislativa, en el que también se explica que la jueza irrespeta lo decidido por la Corte Constitucional cuando destituyó a los miembros del Consejo y ordenó que Álvaro Román asuma la presidencia del Consejo de la Judicatura, apurando para conveniencia del gobierno la designación del presidente definitivo del Consejo de la Judicatura. Eso es lo que explica el comunicado firmado por el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, además del socialcristiano Esteban Torres, Rodrigo Fajardo de la Izquierda Democrática, Mireya Pazmiño de los disidentes de Pachacutic y Mauricio Zambrano de UNES. La jueza del Oro se ha atrevido a amenazar a la Asamblea nuevamente con una destitución cuando es público y conocido que en medidas cautelares no cabe la acción de incumplimiento de sentencia. La Asamblea presentará una nueva queja contra la jueza para que ojalá el Consejo de la Judicatura la destituya inmediatamente. El legislativo tiene prevista la posesión para la próxima semana, una vez que se conozca el resultado de las elecciones del domingo. Resta en este momento posesionar a los restantes 5 consejeros, Mora, Moreira, Molestina, Tama y Figueroa. Esto será la próxima semana. Pero no todos los asambleístas tienen el mismo criterio expresado en el comunicado. El funcionario público tiene la obligación de cumplir las resoluciones de los jueces constitucionales. No puede decir no quiero hacerlo. Lo que se quiere hacer es tratar de convencer a los que se van a posesionar para que sean afines a esta mayoría de la Asamblea, para ellos poder tener el control en designar a las autoridades que les interesan. Según el legislativo, es inoficioso integrar el Consejo antes de las elecciones porque al menos 2 de los alternos que deberían ser posesionados están de candidatos para otras dignidades. El exsecretario jurídico del gobierno correísta, Alexis Mera, quien fue liberado el pasado viernes, podría volver a prisión en otro proceso penal por presunto tráfico de influencias. La Fiscalía pidió al juez que revise sus medidas cautelares
y fijó fecha para la audiencia, un nuevo juicio. Nos informa Jacqueline Rodas. En septiembre de 2021, cuando Alexis Mera ya estaba preso en la cárcel de Ambato cumpliendo su condena de 8 años de prisión por el delito de cohecho en el caso Sobornos, la Fiscalía le formuló cargos en una segunda causa. Al momento es procesado por tráfico de influencias y asociación ilícita, luego de la revelación de chats que mantuvo en 2017 con la entonces fiscal provincial del Guayas, Patricia Morejón, que darían cuenta de su supuesta injerencia en un proceso. El juez que vinculó a Mera en este segundo caso no le dictó medidas cautelares porque ya estaba detenido, pero ahora que salió de la cárcel el pasado viernes con prelibertad, la Fiscalía considera que vuelve el peligro de fuga. El fiscal Leonardo Alarcón solicitó al juez se sirva a señalar día para que se lleve a efecto la audiencia en la cual se trate la situación jurídica del ciudadano Alexis Javier Mera Giler, a fin de asegurar la presencia del mismo al proceso, por cuanto han cambiado las circunstancias por las cuales no se le dictó ninguna medida cautelar, prisión preventiva o medidas alternativas a la prisión preventiva. La solicitud ya fue atendida y se resolverá el próximo martes 7 de febrero a las 9:15 de la mañana en la Unidad Judicial Penal de Guayas. La defensa de Mera rechaza esta petición. Esto es un pedido absolutamente injusto. No consideramos necesario que la Fiscalía requiera una nueva imposición de medidas cautelares en contra del doctor Alexis Mera. A todas luces suena persecución política cuando no tiene sentido que se solicite una medida cautelar a una persona que ha demostrado su voluntad de comparecer a los juicios y que no se ha ido a ningún lado. En este proceso penal está pendiente la audiencia preparatoria de juicio. Los partidos políticos son vistos como las instituciones más corruptas del país y 9 de cada 10 ecuatorianos desconfían de los esfuerzos del gobierno para combatir la corrupción. Son parte de los datos que recoge la primera encuesta sobre percepción de corrupción que se realiza en el Ecuador. Transparencia Internacional presentó hoy los resultados. Por primera vez en el país se realizó una encuesta sobre corrupción, el Barómetro 2022, y los resultados son alarmantes. Por ejemplo, el 93% de ecuatorianos cree que la corrupción es un problema grave y muy grave, pero el mismo porcentaje de encuestados desconfía de los esfuerzos del gobierno para enfrentarla. Transparencia Internacional y la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, responsables del estudio, ven los datos con preocupación. Uno de los resultados también que nos llamaron mucho la atención y que están entre los más altos de la región, 33% de la población que nos dice que es justificable para el gobierno robar mientras haga obra, ¿no? También se les preguntó si han pagado sobornos u otros favores para conseguir servicios en instituciones. Aparece en primer lugar la Policía Nacional con 28%. Le siguen los proveedores de servicios públicos con 27%. En un hospital público el 22%. Escuela o colegio público 17%. Oficina de gobierno para obtener un documento 17%. Y centro de educación superior 16%. Pagar para obtener un turno o pagar directamente para que alguien le tramite y le entregue el documento. Es decir, que la mala atención en algunas instituciones públicas es el foco perfecto de corrupción. Mientras en el ranking de las instituciones o grupos más corruptos, en primer lugar están los partidos políticos con 65%. Le sigue asambleístas con 63%, jueces y magistrados 58%, el presidente de la República y los funcionarios de su despacho 58% y los banqueros 57%. Sobre el 50% también están ministros y otros funcionarios de gobierno, alcaldes y prefectos. La mayor responsabilidad con la corrupción la cargan los partidos y movimientos políticos. El financiamiento ilícito de las campañas que tradicionalmente se asociaba a la empresa privada para obtener contratos o a la persona específica que gestionaba después un cargo para un amigo o un familiar, hoy tiene un tinte muy fuerte respecto de la narcopolítica. Este es un problema enorme. No es algo que se puede resolver simplemente desde el lado del gobierno. Necesitamos también a todos los actores que quieran estar aquí presentes. Otro dato que alarma es la exigencia de favores sexuales a cambio de acceso a derechos o servicios públicos, conocido como sextorsión. 1 de cada 5 personas encuestadas dijo conocer a alguna víctima o haberlo experimentado. El gobierno intervendrá en al menos 20 provincias donde se ha detectado minería ilegal.
Así lo sostuvo el ministro del Interior, Juan Zapata. Según un reporte, solo en la provincia de Napo ya existirían unas 490 hectáreas afectadas por esa actividad. Carla Delgado con la situación. El mapa de la minería ilegal parece expandirse de forma acelerada en Ecuador. El ministro del Interior, Juan Zapata, advirtió que el gobierno intervendrá en 20 provincias donde está identificada esta actividad. Para la agencia de prensa minera, sin embargo, serían 12 las provincias de mayor incidencia. Las más afectadas: Zamora Chinchipe, Napo e Imbabura. No solo por la orografía, por la riqueza mineralógica. Recuerde que ahí está una de las minas más importantes de megaminería del Ecuador, sino porque está concentrado ahí la mayor cantidad de corrupción. Conocemos apellidos de funcionarios cuyos familiares tienen 50 concesiones mineras. Considera que para que una intervención estatal sea efectiva no se debería centrar solo en el desalojo de los mineros ilegales. Está muy bien los operativos, pero no resuelve la causa de fondo, que es ubicar a los beneficiarios y a los financistas de la minería ilegal. Esto porque se evidenció que los mineros ilegales han vuelto a tomarse esos espacios. Entre Ayutsupino a 3 kilómetros, extrañamente ahí está afincado un policía. 3 kilómetros más arriba de la devastación filmada y evidenciada, usted tiene escenarios de minería ilegal y tiene también en otros ríos de la Amazonía. No solo esto los inquieta. Advierten que incluso en zonas concesionadas también se estarían cometiendo irregularidades, como la actividad minera en el bosque protector Cuenca Alta del río Nangaritza en Zamora Chinchipe. Fundamentalmente radica en el hecho de que pueden salir de las áreas que son concesionadas o que las irregularidades se manifiesten en el desarrollo de actividades que no son propias de estas concesiones. Según un reporte de la Fundación Ecociencia, solo en la provincia de Napo ya existirían unas 490 hectáreas afectadas. Así lo determinó un estudio realizado entre 2017 y 2022. Todo a causa de la minería ilegal. Y a propósito, la explotación ilegal de los yacimientos de oro en la parroquia La Merced de Buenos Aires, en Imbabura, persiste. Según inteligencia militar, ahora esta actividad es controlada por una organización delictiva que opera en todo el país. En la zona existe presencia permanente de las Fuerzas Armadas. Nos informa Cristian Tinajero. Así luce la zona minera de la parroquia La Merced de Buenos Aires, del cantón Urcuquí, en Imbabura. En este lugar ya no se observan a miles de personas explotando ilegalmente los yacimientos de oro, como en 2019. A simple vista parece una zona desolada. Sin embargo, por todos lados hay evidencias de actividad minera reciente. Se encuentra material mineralizado, se encuentran herramientas y vestigios que se pueden deducir de que continúan permanentemente este tipo de acciones ilegales. Diego Vega, comandante del Grupo de Caballería 36 Yaguachi, unidad del ejército encargada de la vigilancia en la zona, indicó que en el lugar no se han registrado enfrentamientos con mineros ilegales, ni existen personas detenidas por realizar esta actividad. Ante nuestra presencia todo se congela, quizá utilizan otra ruta o simplemente todo detienen. Según Lucía Chicaiza, presidenta del colectivo antiminero Bonaerenses Unidos Protegiendo el Ecosistema, BUPROE, desde hace meses ingresan sin control a la parroquia de Buenos Aires decenas de personas de otras partes del país e incluso extranjeros, con el afán de realizar esta actividad ilegal. Suben por todas partes, suben por lo que es el control policial y también la gente se mete por la parte de la montaña, por la parte de Cachá, Colita, tengo entendido. Hasta el momento las autoridades desconocen el número de mineros ilegales que entran y salen de la zona de Buenos Aires. Lo que sí confirma inteligencia militar es que la actividad ilícita es controlada por una organización criminal que opera a escala nacional. Ante esta situación intentamos dialogar con Fernando Chalampuente, gobernador de la provincia de Imbabura, para conocer qué acciones ejecutará el gobierno en la parroquia de Buenos Aires, tras declarar a la minería ilegal como amenaza a la seguridad nacional, pero evitó dar declaraciones. El comandante del Grupo de Caballería 36 Yaguachi, por su parte, espera recibir apoyo de otras instituciones del Estado tras el decreto. Esperamos de que todos los poderes del Estado e instituciones del Estado podamos coadyuvar y realizar un solo esfuerzo para poder atender esos lugares.
Mientras tanto, la dinámica del gato y el ratón entre militares y mineros ilegales se mantiene en la zona. Y vamos a un corte comercial, amigos, porque enseguida presentaremos: el Ministerio de Inclusión asumirá el cuidado del menor maltratado por su madre en Tungurahua. Hecho que fue expuesto incluso en la televisión y se viralizó en redes sociales este lunes. Y mucha atención a esta información. Las autoridades alertan de un peligroso reto en redes sociales que promueve el consumo de un medicamento que se utiliza para problemas de epilepsia o de insomnio. A pesar de que solo se puede adquirir con prescripción médica, niños y adolescentes lo obtienen fácilmente de manera ilegal. Por eso la Agencia de Regulación y Vigilancia Sanitaria dispuso el control en 12.000 farmacias y otros establecimientos en todo el país. Diego Cuenca tiene más explicaciones. Empezaron a controlar la venta del medicamento clonazepam que están consumiendo niños y adolescentes como un reto que se viralizó en redes sociales. Así lo anunció la Agencia de Control Sanitario. Son aproximadamente 12.000 establecimientos de los cuales se está haciendo el debido control de esta sustancia sujeta a fiscalización, que es el clonazepam. También se ha solicitado hacer un monitoreo de publicidad de todas las plataformas digitales y medios publicitarios. La venta ilegal, se podría decir así, de este medicamento. Las autoridades se reunieron para buscar cómo frenar la venta ilegal del clonazepam, un fármaco que sirve para controlar convulsiones, ataques de pánico y trastornos de ansiedad. Pero los menores están consumiéndolo porque los duermen hasta por más de 12 horas. Y el último en dormirse gana el reto, que podría ser mortal, dice el Ministerio de Salud. Ver las alertas, principalmente pues lo que causa una depresión del sistema nervioso central, somnolencia, puede haber vómitos, puede llevar a movimientos involuntarios, incluso hasta convulsión o pérdida de conciencia. Ya aparecieron casos. Esa madre asustada contó que su hijo de 9 años hizo el reto y terminó en una clínica. Cuando él se levantó estaba con náusea, vómito y mareos. Entonces yo acudí de inmediato con el médico y le hicieron una prueba y ahí salió positivo para el medicamento que él había consumido. El médico Orlando Pin alertó que en enero atendió 2 casos en Guayaquil. Casos en México y ya se está expandiendo a casos de América. ¿Cuántos casos ha atendido hasta ahora? 2 casos, un niño de 9 años y un caso de 7 años. El uso de ese medicamento ha llegado hasta las aulas de un colegio privado del Cantón San Borondón. Y no descartan en otros planteles educativos. Los chicos le llaman las drogas Z, que se venden sin receta médica. Entonces, si consumen más de una o lo hacen con otra sustancia, el peligro de muerte es inminente. Por eso las autoridades insisten en la supervisión y control del uso de las redes sociales en los jóvenes y advierten que ese producto psicotrópico puede provocar la muerte. ¿Está usted de acuerdo con que las personas... El ministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal, llegó a Tungurahua para realizar una visita al menor que fue maltratado por su madre y dar a conocer la ayuda que recibirá el menor y su progenitora, por cierto, por encontrarse en estado de gestación. Veamos. Hasta Tungurahua llegó el ministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal, para realizar una visita al niño que fue maltratado por su madre, hecho que se viralizó en redes sociales este lunes 30 de enero. El funcionario explicó que como representante de esta institución asumirá el cuidado y protección del menor. He podido verificar el estado, al menos en lo que a mí compete visual, porque no soy un profesional de la salud, pero el estado anímico, emocional, particularmente de Alan, a quien le hemos entregado inclusive ayuda por parte del Ministerio de Inclusión Económica y Social, y también hemos asegurado con sus familiares de que haremos respetar el orden, inclusive de la orden de alejamiento de la madre. Por 90 días, el niño estará bajo el cuidado de sus familiares. Luego de esto, la entidad de Inclusión Económica y Social realizará una evaluación para considerar si el menor seguirá o no con ellos. Mientras tanto, la ayuda durante este tiempo en temas de alimentación y psicológica estará a cargo de la institución gubernamental. También ingresa, dicho sea de paso,
Alan a nuestros servicios de los centros de desarrollo infantil, en donde recibirá 4 de las 5 ingestas más importantes del día. La madre del menor también entrará en un programa de ayuda psicológica. Pero fundamentalmente tenemos que precautelar la integridad de aquel niño o niña que está en proceso de gestación. Lo que no descartan las autoridades es que luego de 3 meses que la mujer y madre del niño dé a luz, esta pueda recibir una sanción. Por ahora, la juez dictó su libertad. La Asamblea Nacional se allanó al veto del Ejecutivo sobre la Ley Orgánica de Transformación Digital y Audiovisual. Así la norma entrará inmediatamente en vigencia. El cambio propuesto por el presidente corrigió un error formal de la Asamblea. Francisco Garcés siguió la sesión y nos cuenta. En los próximos días entrará en vigencia la Ley de Transformación Digital y Audiovisual, después de que la Asamblea se allanara al veto del Ejecutivo al proyecto que corregía un error de numeración en uno de los artículos modificados. Por eso, de los 130 legisladores presentes en la sesión, 129 votaron a favor del veto. Cuando existe una coordinación adecuada entre el Legislativo y el Ejecutivo, donde se pueden hacer aportes desde la Asamblea Nacional para mejorar proyectos de ley, pienso que se pueden alcanzar y lograr mejores resultados en beneficio de nuestra ciudad. La ley, que entrará en vigencia una vez que se publique en el registro oficial, contiene normas para digitalizar una variedad de trámites administrativos. También establece cambios en las leyes de educación superior y de educación intercultural para generar mecanismos de uso de nuevas tecnologías. Además de modificaciones en las normas de telecomunicaciones para mejorar el acceso del Internet a escala nacional. Estos procesos de simplificación y adopción de medios tecnológicos al momento de brindar servicios públicos, tanto en las diligencias que se realizan en los trámites administrativos, como también en actividades productivas o académicas. Y en el ámbito audiovisual, la norma implementa beneficios tributarios para quienes inviertan en producción en Ecuador e importen equipos para ese efecto. Para que Ecuador se convierta en un país interesante para quienes quieren invertir en la producción audiovisual, pero además tengan los beneficios de liberación de impuestos en algunos elementos, todo lo que tiene que ver a las posibilidades que se puedan crear las empresas de manera más fácil para que puedan establecerse, y en función de eso realmente el país tenga posibilidad de crecer en lo audiovisual. No sigamos dependiendo de Colombia o de Perú, que es lo que lamentablemente ocurre. La Ley de Transformación Digital fue trabajada en una comisión conjunta entre el Ejecutivo y el Legislativo que garantizó su aprobación, y será el mismo mecanismo que se usará para el análisis de la Ley de Zonas Francas. Más adelante, las noticias internacionales. El Papa Francisco, a su llegada a África, condenó la explotación histórica de ese continente de potencias extranjeras. Les contamos de esta visita luego de la pausa. Increíble, narcotraficantes se tomaron una playa turística para intentar sacar más de 1.2 toneladas de droga. Melin Ochoa nos acompaña y nos dice que se trata de una zona protegida. Merlin, ¿cuál es esa playa en primer lugar? Buenas noches. La policía puso al descubierto una organización narcodelictiva que operaba en la playa Los Frailes, que está ubicada en el Parque Nacional Machalilla, en Puerto López, al suroeste de la provincia de Manabí. Este balneario es parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador. Tiene una extensión de 3 kilómetros y para visitar el sitio los controles son estrictos. No se puede ingresar alimentos, bebidas alcohólicas ni mascotas. Solo está abierto desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde y se debe pagar para ingresar. Pero, ¿cómo los narcos no tuvieron ningún inconveniente y metieron al lugar más de 1 tonelada de cocaína? Se lo contamos en este reportaje. Los 1.200 bloques de cocaína estaban dentro de este camión que ingresó por la puerta principal del Parque Nacional Machalilla. Incluso parte del ilegal cargamento, que estaba en sacos de yute, fue descargado dentro de las instalaciones y luego arrastrado hasta la playa. Cuando se realizó la aprehensión, estaban esperando que salgan todos los turistas. Usted sabe que es una playa restringida en su horario, y luego iban a realizar esta actividad ilícita del transporte.
hacia alta mar a través de las lanchas rápidas. En total, la policía decomisó 1 tonelada 200 kilos de alcaloide y detuvo a 5 sujetos. En su cuenta en Twitter, la Fiscalía indicó que serán procesados por tráfico de drogas a gran escala, pero más personas serán investigadas. Otros funcionarios públicos que tienen que ver con la administración y seguridad del parque, en este caso del Parque Machalilla. El Parque Nacional Machalilla es administrado por el Ministerio de Ambiente. El viceministro de esa cartera dice que no han tenido ninguna alerta de que esta área protegida es usada por los narcos. Pero obviamente si dentro de la investigación de Fiscalía se requiere, por ejemplo, que rindan versión nuestros guardaparques, lo harán. Y pues si hay algún indicio de que alguno tuvo participación, se tomarán los correctivos que ya la Fiscalía determinará. Pero recalca que los funcionarios del parque no usan armas de fuego ni combaten el delito de narcotráfico. En el Parque Nacional Machalilla hay una puerta en donde todos hacemos filas para poder ingresar. Justamente es en esa puerta por donde ingresa un camión con 1 tonelada de cocaína sin que nadie se dé cuenta. Yo comprendo su duda y el cuestionamiento es si alguien lo dejó pasar. Es normal pensar en eso automáticamente, pero eso lo determinará la Fiscalía. Si la Fiscalía tiene indicios para creer que aquello ocurrió, nosotros estamos prestos a colaborar con la investigación. Las investigaciones determinan que los narcotraficantes aprovechan el perfil costanero del país, sobre todo en Manabí y Santa Elena, para sacar la mercancía ilícita por medio de lanchas rápidas. El destino del alcaloide es México, principalmente para los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Las indagaciones duraron 2 meses. El cargamento está valorado en $36 millones. Alerta por los explosivos que son utilizados por delincuentes para robar el dinero de los cajeros automáticos en 2 ciudades del país. En Guayaquil, sujetos vulneraron la seguridad de 2 de estos artefactos ubicados en un supermercado en el suburbio de la ciudad, donde los maleantes detonaron una de las máquinas y se llevaron el dinero. Agentes policiales dijeron que hombres estarían vinculados en otros asaltos en la zona. Mientras que en el norte de Quito se reportó otro caso bajo la misma modalidad en una farmacia. Hace un año, un 31 de enero, ocurrió el deslave en el sector de La Gasca, en Quito. 28 personas fallecieron, centenares de familias perdieron sus casas. Alex Ceballos nos recuerda una de las tragedias más graves que ha vivido Quito. Antes de las 7 de la noche del 31 de enero de 2022, inició la emergencia en el sector de La Gasca, en el centro norte de Quito. Nuestro carro está bien. Nunca en la vida habíamos vivido algo así. Una enorme masa de lodo, piedras, palos y agua descendió por la quebrada del tejado, llevándose todo lo que encontraba a su paso. Por favor, ayuden a difundir. Hay un aluvión en La Gasca, hay gente gritando. A esa hora se disputaba la final de Ecuavóley en la cancha del barrio. Todos los asistentes fueron arrastrados. Vamos a jugar boli y empezamos a ver que bajaba todito. ¡Ay! En cuestión de segundos el material ingresó a las viviendas, destruyó cerramientos, se llevó vehículos, sepultó bienes públicos y privados. Contenedores de basura vinieron sobre mí, el carro de mi esposo vino sobre mí y no me pregunte cómo es que entré a la casa. Electrodomésticos, muebles, incluso mascotas. Se activaron los operativos de búsqueda de las personas desaparecidas. Solo nos llamaron a avisar que mi hermano fue arrastrado. Trabajando, haciendo levantamiento de heridos y evaluando los daños. Con el amanecer, aparecían las primeras víctimas del aluvión. Podíamos ver la magnitud de la desgracia. Los equipos de socorro pedían a los ciudadanos mantenerse en los pisos altos hasta ser rescatados. Parqueaderos y accesos permanecían bloqueados. El sistema eléctrico también resultó afectado. El municipio activó un puesto de mando unificado para coordinar las acciones de apoyo. Que Dios les bendiga a ustedes. Gracias por el apoyo. Además, la recepción de la ayuda humanitaria, que empezó a llegar de todos los rincones del país. Militares se sumaron a las tareas de rescate y limpieza. El 4 de febrero, el Consejo Metropolitano de Quito declaró el estado de emergencia en la zona. Se reportó 28 fallecidos,
52 heridos, 170 damnificados. Por varias semanas la maquinaria pesada, obreros y voluntarios trabajaron en la reconstrucción de la Gasca y la comuna, mientras varias familias en medio del dolor despedían a sus seres queridos. Víctimas de esta desgracia, registrada hace un año. Una nota muy interesante y muy valiosa, me parece. Videos con mensajes de superación personal, inclusión y solidaridad destacaron en el concurso nacional denominado El Valor de Hacerlo Bien. El concurso es organizado por la Mesa Nacional de Educación en Valores, en alianza con el Festival Intercolegial de Cine y con el apoyo del Ministerio de Educación. Veamos. Esta es la historia de un huerto escolar que existió y renació. En medio de la inseguridad y los hechos violentos que afectan al Ecuador, fomentar los valores a través de la creatividad de los jóvenes es uno de los objetivos del Concurso Nacional de Cine, El Valor de Hacerlo Bien, en el cual estudiantes de colegios a través de cortometrajes enviaron mensajes positivos sobre temas como la solidaridad, la inclusión, entre otros. En los últimos años he visto cómo se desprenden inmensos glaciares. Anunciata Valdés, coordinadora de la Mesa Nacional en Educación en Valores, destacó la importancia de este tipo de actividades entre los jóvenes. El aporte de los jóvenes que son agentes de cambio y por lo tanto de desarrollo y progreso va a ser importante en nuestra sociedad que está tan abocada a antivalores que generan como consecuencia corrupción, sicariato, delitos de toda clase. El concurso premió categorías como Mejor Spot, cortometraje, documental y cortometraje de ficción.